mucho sufrimiento a mi vieja, que le pido perdón a Dios, le pido perdón a la sociedad, le pido perdón a ella. Y una vez que yo me puse a vender estupefacientes y yo la guardaba en mi casa, yo muchacho, menor de edad, y en ese instante el Señor vuelve y me levanta. Oh, bendito sea Jehová. Wow, Padre, corrientazo, varón, que sentí ahí. Wow, Espíritu Santo de Dios, me levantó de la muerte, varón. Óigame, yo empiezo a contarle muertos de mi generación y se nos va el tiempo hablando de ellos. Saludos amigos que nos siguen en las diferentes redes sociales. Gracias a Dios y a cada uno de ustedes por ese apoyo de siempre. Hace unos días, en la mañana, cuando terminaba mi rutina de ejercicios, acababa de correr, estaba un poco cansado como es natural. Ya camino a la casa, me encuentro con este joven que viene con su bicicleta de manos. Primera vez que él me veía a mí y que yo lo veía a él. Pero al mirarnos, era como si él venía con un mensaje que debía entregar y yo un mensaje que debía recibir. Efectivamente, él se maravilló, le dio las gracias a Dios por ese encuentro porque seguía mi trabajo a través de las redes sociales. Empezó a hablarme de su vida, de lo maravilloso que es Dios, del cambio, de la transformación que Dios logró en él. Cuando él empezó a contarme su historia, yo quedé impactado. Me fui para mi casa, nos despedimos, pero quedé rememorando y recordando cada palabra que ese joven me había dicho. Y sentí esa necesidad de compartir con ustedes ese testimonio. Luego lo llamé y le dije a ese joven que si estaba dispuesto a venir a una entrevista para decirme eso que me había dicho a mí, pero esta vez en público. Y él me dijo, tengo que hablar con mi pastora. Y yo le dije, claro, hable con su pastora, porque las cosas hay que hacerlas en regla, en orden. Amén. Y su pastora accedió a que él viniera y nos dio también su bendición. Amén. Está aquí para contarnos todas las maravillas que Dios ha hecho en él. Y yo sé que hay muchos jóvenes que quizás en estos momentos se sienten perdidos, que sus familias, amigos han perdido las esperanzas en ellos, pero que cuando escuchen estas palabras saldrán de las calles, saldrán de los vicios y se convertirán en gente de bien, en gente de éxito, así como lo ha logrado Ander Stalin López, mejor conocido como Andy. Bienvenido a esta plataforma y a nuestro público. Muchas Gloria gracias. a Dios. Como le dije ahorita, con la ayuda del Espíritu Santo del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, vamos a hablar de la grandeza, de la maravilla del Señor en mi vida. Mi vida a los 37 años que Dios me ha regalado, por misericordia, he tenido mucho proceso. Y siempre, como le decía ese día que nos juntamos personalmente, he visto siempre su trabajo, un trabajo ético, muy profesional, perdón. Y le dije, varón, hay momentos que usted también pone unos videos bonitos que dicen, no solo es cosa negativa, también es cosa positiva y esto. Entonces ahí yo le dije la iniciativa de llevar luz a los hogares, porque a uno le duele la sociedad. Y ver tantos jóvenes que pierden la vida, que mata a la policía en intercambio de disparos, o ellos mismos se matan echando carreras en los motores. Uno le duele eso. Y todo radica, por lo menos mis testimonios, y muchos de mis amigos de la infancia, que nos conocimos y crecimos juntos, que quedan poco vivos de mi generación, porque los que eran muy guapos, los que querían brillar mucho, correr muy rápido, los que me decían a mí que yo era el miedoso, yo era el palomo, cuando no hacía lo que ellos hacían muchas veces, ya no existen. Wow. Ya no existen, lamentablemente. Para llegar ahí, primero, ¿de dónde viene Ander? ¿Dónde nació? ¿En qué hogar se formó? ¿Cómo fue su infancia? Yo nací en una clínica que está ahí en la 27 de febrero, cerca de la tienda de Gomedí, me disculpa por mentarlo, pero
cerca de por ahí, pero un testimonio, hasta mi nacimiento un testimonio. Porque no hace mucho yo estaba comí almorzando, después que salí de la iglesia, y mi papá me dice, mira, apareció don fulano que tú tienes que darle la gracia a él, porque él te quería mucho y él fue el que pagó tu clínica y te compró la canatica y todo. Y digo, ¿y cómo que él me quería si yo no había nacido? Si yo estaba en la barriga. Y ahí me di cuenta que cuando Dios dice en su palabra, la palabra del Señor establece, que desde el vientre de nuestra madre nos escogió Dios. ¿Me entiendes? Entonces el Señor tuvo cuidado de mí desde el vientre de mi madre. Puso a una persona, puso en gracia de que esa persona pagara una clínica en esos tiempos, en el 1985, que fue donde el Señor permitió que yo naciera, para que yo viniera a este mundo de una manera, digo yo, con cuidado o como Él quiso, como Él le plació. Pero desde mi nacimiento Dios tuvo cuidado de mí. Luego de eso, mi papá y mi mamá, como pasa todavía hoy en día, tuvieron su diferencia, se divorciaron por razones que aún desconozco. Mi mamá me le entregó a mi abuela, le dijo que pasaría por allá, que espero que el Señor la tenga en su gloria. Hace alrededor de 2 meses y algo falleció, gloria a Dios. Ella le entregó a mi abuela. ¿Qué sucede? Mi abuela vivía en Los Alcarrizos, pero mi papá no vivía en Los Alcarrizos. Yo me crié solo con mi abuela batallando, luchando, haciendo ropita y vendiendo para sostenerme. Después, cuando ya yo era un adolescente, mi abuela consiguió un trabajo en Loviso. No, perdón por la publicidad, Sí, pero no hay problema. ahí trabajaba ella. Ella se iba a las 7 de la mañana y regresaba a las 5, a las 6 de la tarde. Me dejaba la comida hecha, yo la calentaba. ¿Qué sucede? En lo que me llegaba la hora de yo ir a la escuela, mi familia era el entorno. Mis hermanos, mi padre, era el entorno. Y mi entorno era, ¿cómo le explico? Personas antisociales. Eran Los Alcarrizos, allá en Pueblo Nuevo, la Respaldo Primera ahí. Yo me juntaba ahí con toda clase de personas, tanto con el bueno como el malo, hablando secularmente. Y hay veces que uno, en la inmadurez y por la falta de cierta tutoría de los padres, pues uno se inclina a llevarse de los amiguitos y hacer cosas que no son agradables ante la sociedad ni ante Dios. Yo ahí me recuerdo que en la calle 15 estaba yo con, como le dije ahorita, hay muchos de ellos que ya no están vivos. Estaba yo con el difunto Chincha de allá, estaba con Tatabo, no sé si está vivo, Carlito el Mono tampoco está vivo, muchísimos de ellos no están. Y ahí fue donde yo por primera vez probé eso que le dicen la hierba, el marihuana. Sí. Hicimos un tabaquito. Muchachos éramos, de 13, 14 años. 13 o 14 años. Para que sepa. Y todos éramos de hogares disfuncionales. No teníamos un padre ni una madre que velara por nosotros en el momento, por ciertas razones. Ahí inicié yo ya el mundo de la calle. Ahí mismo en ese sector habían unos puntos de droga que a los jovencitos le pagaban semanal para que cuando venga la policía o alguien uno le avise a ellos. Eso le decían vaqueo. Usted veía de lejos y usted le avisaba y ellos se escondían la cosa. Pues ahí empezamos, ya ahí empezaba yo a andar con un cuchillo, de ahí me fui para la 8, de la 8 para la 15, para la 24, el Chucho, o sea, en todos esos barrios fogón de los Alcarrizos, era como que éramos aliados todos. Y éramos jóvenes, salíamos en grupo a buscar problemas para unas patronales que hacían ahí en el San Antonio. Y Dios, en su infinita misericordia, en el pasar de los años, muchos de ellos iban cayendo uno a uno. Matan a fulano, porque muchas veces planificaban robo y atraco. Yo tengo un tío que él es coronel, él está pensionado ahora, él es coronel full, estuvo en la Guardia Presidencial y siempre él me amenazaba psicológicamente. Él iba allá porque mi abuela siempre lo llamaba y le decía muchas cosas que yo hacía. Y a mi papá, pero él mayor, que le agradezco mucho, él me decía, mira, el día que le pase algo a esa vieja por ti, yo mismo te voy a llevar a la victoria y te voy a meter preso. O te voy a hacer, te voy a hacer aquello. Entonces, muchas veces, cuando ellos me invitaban a hacer algo malo, yo pensaba en eso y también pensaba, yo trabajaba con mi papá, como le dije ahorita, haciéndole el sonido, y yo cogía muchos vehículos públicos. Y yo también tenía temor y vergüenza de que me vean. Y yo decía, no, yo no voy por ahí, váyanse ustedes. Y no me iba a atracar ni a robar. Ellos sí se iban. Okay. Y de allá para acá venía uno muerto, o uno herido, o uno de ellos mataba a alguien.
y después estaba todo el mundo escondido y no aparecía nadie. Pues sucede que un día sí fui a uno. Me convencieron dos personas, que no voy a mentar su nombre porque andan en el sector todavía. Hay uno que está preso y uno anda en el sector. Y fuimos ahí a la heladería Bon, que está por Mano Guayabo. Yo era un muchacho, ellos me lavaban el cerebro con su astucia. Me dijeron que yo iba y compraba un helado. Y mientras yo compraba el helado y distraía al vendedor, pues ellos iban. En ese tiempo fue que salían los teléfonos de moneditas, 5 pesos. ¿Más o menos qué edad ya tenías ahí? Yo tenía ahí como algunos 17 años ya. Ok. Más o menos, 16, 17 años. Entonces, en ese instante, cuando yo estoy distrayéndolo a él, dame ese helado, mira, el que está ahí. No, no, ese no, este. Ellos entran a cortar el teléfono con la tijera y el otro esperándolo afuera, en un motor, por un chin se me ve el nombre. El otro esperándolo afuera en un motor. Cuando él torta el teléfono, que él va saliendo para afuera, viene un señor como pensionado, esos que siempre andan con su revolvito, y velación. Cuando el señor velación jala el revólver y encañona al que viene saliendo con el teléfono, pero el que está afuera viene en el motor, lo calibra, ¡puf! Y lo tumba al viejo con tu pistola. Entonces el otro se le monta atrás y arranca por Mano Guayabo para abajo. Al yo ver todo eso, yo salí caminando de ahí a doble paso. Yo llegué de Mano Guayabo a la autopista Duarte frente a Carrefour, que yo ni me di cuenta en el tiempo que yo llegué. Los nervios. Sí, rápido, asustado, el corazón saliéndose por la boca. Y yo, ay Señor, ¿qué yo hice? ¿Qué yo hice, Dios mío? Óigame, una situación difícil. Entonces todos los motoristas de Mano Guayabo le caían atrás a ellos. Ellos le tiran el teléfono. Ellos me lo contan después lo que sucedió. Sí. Ellos le tiran el teléfono a ver si así se detenían los motoristas y no. Hasta que se metían por unos montes ahí, tuvieron que dejar el motor botado y embalarse a correr. Y yo en el carrizo esperándolo. Yo dije, bueno, ellos son dos hombres, yo soy un muchacho, pero no se van a liquidar conmigo. Yo le dije, a mí me hubieran puesto guapo, porque allá, los Alcarrizos, al igual que muchos barrios de nuestra capital, ahí se puede decir una maldición generacional. O sea, el tigre viejo, cuando tú eres joven, te sienta ahí y te dice cómo hacer todo. Te dice, mira, cuando tú tengas problemas con una gente, tú lo sales a buscar tú a él para que él vea que tú no le tienes miedo. Tú te enganchas un cuchillo, tú haces esto, tú haces aquello, tú le das primero. O sea, te adiestran para delinquir. Como si fuera un tutorial. Exactamente. Y yo agarré, me enganché mi cuchillo y fui para la entrada del Carrizo a esperar que ellos lleguen para darle problemas. Porque yo dije, yo fui para allí para hacer ese susto y no es verdad que no me van a dar nada a mí de lo que se llevaron. Porque yo no sabía que hubiera pasado todo lo que pasaban. Okay. Pues la noche llegan con los pies todos sajeados de toda la carrera que le dieron por el monte. Wow. Y perdió un motor que una mujer que él tenía que trabajaba en Bávaro buscándosela, le había comprado un motor de 100,000 pesos, un Yamaha 100. Nuevecito, lo perdió porque la comunidad lo agarró. ¿Y quién vaya a reclamar ese motor? Hermano mío, ahí me guardó Jehová. Nadie supo que yo andaba con esa persona, nadie supo nada. Después de eso pasaron los años. Hubo un día que dos policías que habían allá, que se llamaban Pa y la Vieja, me dijeron a mí que algún día ellos me iban a agarrar, porque ellos me veían en todos los lados calientes y nunca me veían preso. Hasta que llegó esa noche, mi hermano. Yo trabajaba mucho y yo me hubiera comprado una botica Land Rover, bien bonita, y andaba en pinta, como dicen, y estamos sentados ahí en el control viejo, y viene el detecito con la luz cuadrada como esa que tenemos al frente. Entonces hay uno de los muchachos que hubiera comprado un finito, un tabaquito. Cuando viene la policía se pone nervioso y se lo pasa al otro, el otro al otro, el otro al otro, hasta que uno lo botó. Usted sabe lo que hicieron los policías, paran más de 10 motoritas y empiezan a alumbrar para todos los lados. Buscando el tabaquito. Hasta que los hallan. Cuando los hallaron, el policía le dio para mí y para otro amigo mío que tampoco está vivo. Ese se llamaba Claudio. Claudio y yo nos juntábamos de tarde, nos poníamos en pinta, fumábamos y salíamos a dar cotorra, a enamorarnos en el sitio, a pasear por el barrio y cosas. Hermano mío, nos llevan presos. Cuando nos llevan presos... Agarraron el tabaquito y se lo pusieron como quien dice a usted. Exactamente. Para buscar un motivo para apresarlo. Porque él dijo que él me quería ver en el destacamento, porque él me veía en todos los puntos, en toda la calle caliente, y nunca me veía preso. Pero era que yo me juntaba con esa persona, hacía coro con ellos, podíamos suponer fumar juntos o algo, pero nunca delinquía como yo lo hacía, ¿me entiendes? Porque siempre tenía temor de lo que me decía mi tío, de lo que mi abuela me enseñaba y mi familia, que aunque no me criaron, me ayudaban, o sea, me aconsejaban. Y muchas personas, porque yo desde el niño, gracias al Señor, siempre he hablado
y he compartido con muchas personas mayores. Yo aún ahora, actualmente, tengo muchos consejeros, tutores, que son personas mayores, son empresarios, son personas que Dios ha puesto una gracia y se sientan y me dan consejos de negocio, consejos de la vida. Y gracias a Dios por eso no trompezaba mucho con los destacamentos ni cayendo preso. Entonces, cuando se lo llevan preso esa noche, ¿cómo fue eso? Eso fue terrible, mi hermano. Yo nunca había caído preso. Y esa esposa me la apretó él. Y lo lindo que de maldad me llevó caminando el destacamento. Porque el destacamento quedaba como de aquí a la bomba, que está yendo, uno dobla. Sí. Y yo en el camino le dije, porque esa es la ley, eso es, todo el mundo sabe en este país que eso es así. Yo le dije, mire mi hermano, esa bota yo la compré hoy, tan nuevecita, costaron tanto, no me haga eso, por favor, cójala y suélteme, que usted sabe que eso no era mío. Yo te dije a ti que yo te iba a agarrar. La tía mía en ese tiempo, ella era fiscal, no me acuerdo de dónde, ella vive fuera del país ahora, y el único número que yo me sabía era el número de la casa de ella. Y eso me dio una vergüenza a mí, que a mí me mató. Pero era el único, me dio una sola llamada y tenía que llamar a alguien. Y lo llamé a ellos precisamente. Pero el policía está tan insistente en que yo cojo una vuelta, me llevan de una vez para Villajuana, porque yo era menor. Y en Villajuana fue que yo pasé lo lindo, mi hermano, cuando llegamos. Ahí de una vez me agarran por aquí, me pusieron 30 gilets en la cara, me desnudaron. ¿Me entiendes? No hicieron de todo a mí, el amigo mío. Gracias a Dios no nos dieron golpe, pero no quitan todo. Perdón, nos dejan en Bosel. Al otro día, cuando nosotros vimos que lo que eran muchachitos y más palomitos que uno, arrasamos, le quitamos todo y hicimos un lío ahí. El punto es que mi tía fue como a los 3 días y me sacó. Ahí me llevan a vivir con mi mamá para acá, para Rocamar, atrás de esa iglesia por la Independencia. Dije para arreglarme, pero ya era tarde. Ya yo me hubiera desarrollado un ambiente perverso y estaba, como se dice, casi dañado, ¿me entiendes? Muy contaminado. Exacto, esa es la palabra. De ese ambiente tóxico. Claro, esa es la palabra. ¿Qué usted sentía que le faltaba en esos momentos que quizás estaba solo? Decía, si yo estuviera esto, si me hubiese criado de esta manera. ¿Qué sentías que te faltaba, que te empujaba a seguir en esa vida? Yo me sentía muy vacío, me sentía muy triste. Porque yo veía a mis amiguitos que tenían su papá y su mamá, que salían juntos, que no fue fácil. Muchas cosas, y yo tenía un vacío, yo tenía una herida en mi corazón. Porque cuando un hogar está disfuncional, los más afectados son los niños, al 100%, contundentemente. Por eso yo y mi esposa vamos a cumplir 13 años, por la misericordia de Dios. Tenemos 2 niñas preciosas que Dios nos ha dado. Tenemos un angelito en el cielo que fue nuestro primer niño, un varoncito. Hace casi 8 años yo conocí a Jesucristo. Mi esposa se puso delgadita como ese tubito, porque yo amanecí en la calle. Yo después de 18, 19 años por ahí siempre he tenido negocio propio. Y yo le di mucho sufrimiento a ella antes de conocer a Jesús. Y yo después que tengo niños, lo que yo viví nunca decía ni he permitido que ellos lo vivan, porque sé lo que se sufre. Usted sabe lo que usted tiene que calentar una comida hecha a las 5 de la mañana, calentarla a las 12, que a veces hasta el apetito se le iba a uno porque eran por muchos días y a veces mi abuela no podía cocinármela o no tenía el dinero y yo tenía que sobrevivir como sea. Entonces, cuando en un hogar hay un padre y una madre, es muy diferente. Tú te sientes como hijo respaldado, tienes un apoyo, ¿me entiendes? Entonces, yo quería llenar ese vacío en la calle. Yo quería llenar ese vacío usando vicios, bebiendo. Nosotros agarrábamos y le metíamos mentajol a los anís, a los brugal y salíamos a caminar por ahí, para reírnos y disfrutar. El asunto del que usa droga, por lo menos en mi testimonio y en la persona que en mi entorno yo conocí, es para tú lo haces de hobby. Dije, vamos a fumar un bate para reírnos y para comer mucho. Antes se usaba eso. Gracias al Señor, Dios me hizo un organismo, un cuerpo que yo nunca la droga me controló, ni tenía que usar mucha, siempre como que yo tuve control de ella, pero lo hacía. Al principio empezó como un hobby, pero después fue convirtiéndose en una adicción. ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno tenía un desaire, un dolor, una amargura, tú te querías poner loco por olvidarte de eso.
Entonces, en medio de ese desaire, de ese dolor, de esa amargura, que tú estás usando un tipo de droga, viene un amigo y te dice, mira fulano, vamos a buscarnos tanto allí, vamos a hacer esto. A ti no te importa nada porque tú tienes un corazón herido. Tú no piensas en consecuencias, tú no piensas en que te pueden matar, en que tú vas a matar a una persona. ¿Tú me entiendes? Aparte de que yo nunca llegué a delinquir al 100%, como en 2 o 3 ocasiones yo llegué a ir. Pero entonces, ya como yo no hacía esa función, yo hacía otra porque yo estoy en el bajo mundo. Cuando ellos traen artículos que Dios puso eso en mí, una gracia de ser vendedor, no de cosas malas, gracias al Señor, sino que esa ha sido mi profesión para sostener mi vida. Pero después que me formé como un hombre, de eso es que he vivido. Pero en ese tiempo de mi madurez, cuando traían un celular, se vendía, que traían esto, yo lo vendía, hasta que tuve mucha mala experiencia y después entonces me dediqué a trabajar. Un día que mi papá agarró una bicicleta que yo tenía, me la encadenó. Y yo dije, no, yo voy a trabajar porque voy a comprar mi bicicleta. Y ahí empecé a trabajar, pero entonces seguí en el mundo del consumo, consumiendo porque seguía con la herida. Me aparté porque fueron matando uno a uno, hasta que mataron a muchos. Allá andaban una gente que le decían el equipo de la policía. Andaban unos carros viejos con aire, sin placa. Cuando decían el equipo anda por ahí, estaba todo el mundo trancado. Porque ellos agarraban, mataban a la persona y le ponían un revólver. Y fue un intercambio de disparos. ¿Me entiendes? Entonces yo fui viendo la consecuencia de lo que daba la calle. Yo tuve un amigo que a pesar de que él era ladrón, él me enseñó algo. Porque cada persona, por más mala que sea, tiene una virtud. Porque es que son tantas cosas, hermano mío, que yo le pido al Señor que me ayude. Ese muchacho me enseñó la lealtad de amistad. Pero él tenía su condición errónea de que era un ladrón. Pero era un amigo. Porque me lo demostró. Y él no existe ya. Entonces cuando a él lo mataron, la policía, que yo hice en en ese atraco matan a una persona, y yo estaba en su casa sentado con su mamá hablando, y él llegó blanquito, ay mami, fulano mató a fulano, y yo le dije que no lo mate y lo mató. Yo me embalé de una vez para mi casa, porque me puse, sí, y ellos trancan la puerta y de todo, el juidero. Yo dije, no, aguántate. Me salí de una vez de ese entorno, de juntarme con esa persona ya que hacían eso. A él después estaba prófugo, ellos lo mataron, ellos eran los 3 más buscados del país. Dani Tatuaje, Joel El Cunta y Ambiori de los Alcarrizos. Eso fue en el 2003 por ahí. Después de eso, yo me aparté de toda esa gente y la misericordia de Dios me guardó. Tanto así que me llevó mi mamá a vivir para allá y cosas. Disculpe que saltamos de la herida ahí, pero me estoy dejando direccionar por lo que Dios pone en mi corazón. Resulta, hermano mío, que voy a entrar a la fase donde Dios obra en mi vida. Antes de llegar a ese punto tan importante, tan clave, ¿recuerdas algún momento que tu abuela, quizás desesperada por verte fuera de ese mundo, sufrió de alguna manera que quizás tú recuerdes algún capítulo de ella en tristeza? Sí, no, mucho. Yo le di mucho sufrimiento a mi vieja. Allá está en mi casa cuidando a mis 2 niñas. Que le pido perdón a Dios, le pido perdón a la sociedad, le pido perdón a ella. Porque yo le di mucha agua a bebé. Y ella me protegía. Ella no le decía todo a mi papá ni a mi tío. ¿Me entiendes? Hubo una vez que yo me puse a vender estupefacientes y yo la guardaba en mi casa. Yo, muchacho, menor de edad. Y los tigres iban a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, el dueño de la droga, a tocarme la puerta. Pasan los potes de compota. Me la daban ahí lleno de arroz, con eso adentro. Y yo, no, doña, que buscando a Tony, que no aparece. El difunto Chucho. Y esa gente de allá, óigame, yo empiezo a contarle muertos de mi generación. Y se nos ve el tiempo hablando de ellos. Y otra vez, yo iba a matar a un muchacho, amigo mío. Digo, le iba a matar porque fue un problema grave. Él se llama John. Donde quiera que tú estés, si tú ves esta entrevista, manito, te pido que me perdone. Porque fuimos muy amigos. Montábamos bicicleta mucho. Pero tuvimos diferencia por una noviecita que una novia yo iba a tener. Y él le habló mal de mí, a ella. Entonces ella no quiso nada después de eso. Y yo me hubiera hecho esa partida ahí, montando patineta, bajando la Metresilí.
Y él me dijo, ¿sabes por qué yo no te entro a ti? Porque tú tienes eso. Digo, no, tranquilo, que yo me sano. Cuando yo me sané, lo esperé en el colmado y le dije, ya yo estoy sano, ¿qué es lo que? No, está todo. Agarré y me enganché un machete y me senté en una banca frente a su casa a esperarlo. Cuando él salió de ahí, él me entró de una vez a trompar, porque yo lo que quería era jalar el machete para darle con el machete. Cuando yo logro sacar el machete y que le caigo atrás, había un hombre bebiendo en el colmado que estaba enamorado de su hermana, que es abogado y estaba armado con una pistola. Cuando yo voy atrás del rebalo y se cayó. Cuando él se cayó ya era mi presa. Yo le iba a dar y, oiga, me lo iba a comer con yuca. Y el hombre tiró un tiro, 2 tiros para arriba. ¡Po, po! Y me encañó. Me encañó, no, perdón. Y me dijo, suelta el machete. Y yo no quería soltar. Y pasó un muchacho que se llama Cool por el lado. Y me dijo, Andy, suéltalo, que es la policía. Al decirme que es la policía, yo me asusté y solté el machete. Pero entonces me le fui arriba. Y le entré a trompar. Ahí nos revolcamos en la calle mala, nos ensuciamos todo. ¿Qué sucede? Él era más fuerte que yo y más grandecito que yo. Cuando yo bajo de mi abuela, le cuento ese testimonio porque ahí fue donde mi abuela entró en el sufrimiento. Cuando yo bajo de ella, que le digo lo que pasó, yo me escondí en el patio de Rosa, frente a mi casa. Bajaron los familiares de él, bajaron pila de gente a buscarme. Ellos fueron al destacamento, me pusieron una querella con el machete en la mano. Oiga, hermano mío, esa mujer estaba volviéndose loca. Esa mujer no tenía paz. Esos días fueron unos días de martirio, yo tenía que estar escondido, porque eso fue prácticamente intento de homicidio. Y fue en la luz pública, delante de todo el mundo, y tenían la evidencia, el machete. Eso fue uno de los tiempos donde mi abuela más sufrió conmigo. Pero fue constantemente. Quizás ni siquiera podía comer ni dormir, nada. No, así mismo. Pasaba la noche en vela, hasta que yo no llegaba, esa vieja no pegaba un ojo. Y yo le pedía perdón a Dios y le oraba al Señor. Porque si algo me ha ayudado a mí, primero es la misericordia de Dios. Después que yo siempre reconocí que estaba mal. Porque tú sabes cuando está mal. Cuando tú llegas a tu casa, después de haber bebido, fumado, cuereado, huelido, o lo que sea que tú estés haciendo, que este mundo perverso te brinda, hay un momento donde tú chocas con la realidad. Puede ser cuando te levantes resacado, o puede ser antes de acostarte cuando te bañas, o puede ser cualquier momento, pero hay un momento dentro de esa fase que tú chocas con la realidad. Es como que si el Señor te pone esa cortina o ese espejo para que tú sepas lo que está haciendo y que está mal. Habían veces que yo visitaba muchos clubes nocturnos aquí en la Avenida España, en el Malecón. Perdón. Y en esos momentos yo me metí a esos sitios a beber y usar, yo me llevaba un poquito de esa cuestión de la cocaína y usar vicio y eso. Porque eso aquí, óyeme, generales, coroneles, funcionarios, la sociedad entera está corrompida. Porque ahí yo veía toda clase de personas haciendo lo mismo que yo. O sea, para que una gente use vicio o esté en la calle haciendo cosas indebidas, no tiene que ser de un barrio marginado. ¿Me entiendes? Porque incluso cuando yo me mudé en Rocamala, en ese residencial, queda detrás del mirador, atrás de esa iglesia. Yo vivía ahí en la calle Tercera, número 2 Alto. Ahí yo conocí mucho popi, hasta hijo de cónsul. ¿Entiendes? Que esos son demasiados testimonios lo que autoridades. Yo tengo. Por eso es que usted ve que a veces de una cosa brinco a otra, porque es que yo tengo en la mente demasiada vivencia que por misericordia de Dios he pasado. En esas noches de fiestas, ajá, ahí caigo. ¿Se encontraba usted entonces con gente de la alta sociedad? Claro, con autoridades claro. Que lo veían quizá la población en la televisión o aparentando? Claro, y claro. Tenían una doble vida. Claro, alto rango. Mucha gente. Porque yo, ¿qué le explico? Yo, aparte de que yo andaba en el mundo, porque lo que más me puso a andar en esos negocios de noche en la ciudad, así, era que yo le hacía el sonido a mi papá y yo conocí muchos lugares que no eran perversos, pero aprendí a andar de noche en la calle. Entonces, en esos sitios usted veía que hasta los seguridad cargaban a esa gente, pasados de droga y borrachos, para montarlo en su vehículo. A veces ni querían que vean que estaban en esas condiciones y lo montaban rápido en la jipeta y arrancaban por ahí huyendo para que no lo vean. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, muchas de esas noches, donde yo me sentía que yo estaba bien, yo andaba con dinero, tarjeta, con la cosita clavada ahí, la droguita y todo en el momento, y música americana que siempre me gustaba escuchar, y eso, bien, pero cuando yo me montaba en ese vehículo, que yo cogía para mi casa a las 3 de la mañana, a las 4, yo empezaba en el camino a dar grito, porque el vacío existencial
esa sequedad humana que mucha gente no reconoce, que tiene el corazón seco, árido, con una herida profunda. Porque eso es lo que Jesucristo hace con nosotros cuando venimos a sus pies. El Señor nos sana, nos liberta, nos transforma, nos redime de nuestros pecados, de nuestras maldades, nos hace una nueva criatura. Yo llegaba a mi casa dando gritos, desesperado. Había noches, hermano mío, que yo no sabía el otro día por dónde yo llegué a mi casa. Que era como que si el mismo Espíritu Santo me dirigía. Oigan, yo para llegar a mi casa en los Alcarrizos había que doblar mucho y para meter la guagua en la marquesina, en una bajada, una cosa. Y un puertón que había grandísimo, que había que cargarlo y abrirlo. Y yo hacía todo eso, al otro día yo no me acordaba nada. Hermano mío. Y yo llegaba a mi casa y yo me tiraba al piso a dar gritos. Y yo decía, Señor, cámbiame, yo no quiero ser así. Y yo le decía delante de mi esposa, le decía a ella, yo no sirvo, ¿para qué tú estás conmigo? Yo soy una rata, yo soy una escoria, yo no quiero hacerlo y lo hago, yo no sirvo. Yo no sirvo, yo no quiero esta vida. Te digo que no lo voy a hacer, vuelvo y lo hago. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Meses, años, me dañé mi crédito, gasté millones de pesos en la calle, le quedé mal a mucha gente que si me están viendo y aún tienen algo conmigo, a muchos le cumplí, quizá a otros no. Les pido que me perdonen, pero en mi inmadurez. ¿Cómo cuánto dinero botó usted en la calle? Así, una cifra, vamos a decir. Yo le puedo decir que boté. Es que yo gastaba a diario 5, 8, 3 mil, cuando el dinero valía. Yo le estoy hablando a usted del 2008 al 2015 por ahí, al 2014, o 16 o 17 por ahí, más o menos. Yo tenía ya mi negocio. Y mi negocio antes restaba más que ahora. Yo me sabía ganar 5 mil pesos antes de las 12 del día. ¿Me entiendes? Pero eso era antes, porque en el campo las personas no estaban tan hábiles como ahora. Mandaban los productos a buen precio, aquí tú lo podías multiplicar y vender bien. Pero entonces por mi inmadurez yo desperdicié todo ese dinero en la calle. Yo boté casi de 3 millones, de 2 millones largo a 3 millones y pico, un cálculo así como usted me dice. Porque yo iba a ir a Dollhouse. En Dollhouse, eso lo cerran por tráfico humano de mujeres. Sí, sí. Traía mujeres de Estados Unidos, de pila de países. Y eso ahí era un protocolo y una seguridad. Usted llegaba y eso era uno atrás de usted cuando iba para el baño, y uno en el baño, y dos en la puerta. Y cada vez que usted se meneaba, ahí estaban dos arriba de usted mirándolo. Que yo decía, acá, pero esto mínimo aquí es no sé ni de quién, porque es que un control perfecto en todo. Y mira, resultaron ser más perversos que todos los clientes. Ahí gastaba hasta en una noche. Claro, la pequeña eran a 2,5. En ese tiempo. En ese tiempo. Y lo trago a 500. Y en un ratico se iba un dineral fuerte. Y yo andaba con una tarjeta de una entidad bancaria que eso pasaba así, porque que uno meneaba mucho la cuenta y hacía mucho negocio. Usted era comerciante. Exacto, joven, inmaduro. Y llegaba a mi casa vacío y seco. Pero mi esposa, Dios la usó como un instrumento especial en mi vida. ¿Cómo conoce a su esposa? Eso es otro testimonio. Con eso se puede hacer una novela, una película. Ella se mudó. Yo decía siempre que yo iba a ir a Constanza o a La Vega a buscar una rubia para yo casarme. Que yo quería casarme con una rubia. Y tenía esos planes. Entonces Dios me la llevó al lado de la casa. Y se mudan ahí. Y yo estoy ahí con mi camioneta. Yo siempre la lavaba mucho, ponía mi música y cosas. Y se me acercan que le haga el favor de que le busque una matica, una cosa que dan en la casa. Porque ya el que le hizo la mudanza se hubiera ido. Yo le digo, ok, que no hay problema. Entonces la mía se pone gestosa, de que cuadrosa, porque eran dos hermanitas, parece un chingue melliza. Y yo de una vez le dije que, pero ven acá, y le monté, usted sabe. Ahí empezaron la cartita, ahí empezaron los mandaditos, la cosita. Un día llegué bebido de la calle, la vi en el colmado y le dije, oye, te quiero ver allí. Esto nadie lo sabía, nunca se lo hemos dicho a la familia. Y nos sentamos en la camioneta y le di unos besitos. Ahí salió un vecino, Miguel, que ¿quién que está ahí? Digo, estése tranquilo, entre para su casa. Y ahí empezó todo. Después me la robaba en la escuela. No hagan eso, que eso me trajo problemas feos después con el papá. Ah. Sí, porque se dio a mal asunto. ¿Qué pasó? Un día había una prima que supuestamente yo le caía bien y la prima como que dijo algo en la casa que me delató a mí o a ella. Sí. Entonces,
esa vez el papá sospechó porque ella llegó con los cabellos mojados. Y la prima le dijo que estábamos para arriba, pero no era para arriba, era otro sitio. Y el papá la sonó. Pues ahí se destapó todo, explotó la bomba. ¿Qué edad tenía Ella tenía esposa? recién cumplido 15 años. Ok. Y ¿Usted yo tenía 25. 25? Tremendo problema. Sí. Hermano mío, cuando ya, pero que oiga, yo me ponía a beber con el papá y a hacer coro, si él no sabe nada. Sí. ¿Me entiendes? Y después ese hombre se airó conmigo Lo tanto. vio como una traición. Óigame, se airó de una manera que nada más me iba maldiciendo. La hora que yo me mudé en esta calle, la maldigo, yo no quiero saber del tipito ese, y esto y aquello. Hasta el punto que un día yo me acuesto y ella me llama y me dice, mira, ¿dónde tú estás? Que yo me fui de la casa, ven a buscarme. Y ahí en ese instante yo tuve que dejar la mercancía en la casa, la camioneta y todo. Incluso yo pensé que era un gancho me habían puesto, yo había tenido problemas con una vecina en esos días y me hallé eso extraño, que me llame ya a las 12 de la noche, a la 1 casi, y me diga que ella se escapó, que está en tal sitio, que vaya a buscarla. Yo agarré, hablé con un amigo mío, mira, si me pasa algo, en fulano era culpable. Me enganché un cuchillo, me volé por la pared de atrás, salí por otra calle, hasta que bajé a buscarla y era verdad que se hubiera escapado. Ahí cogimos un taxi para las Américas y ahí empezamos un día crucis, que son demasiados testimonios. Hasta que después, a los 3 meses, el don decía que yo la tenía secuestrada porque ella no hubiera ido. Después la llevé. Allá fue un problema, voy a adelantar. Después me mudé al lado de los suegros. Ahí hubieron muchas situaciones, muchos problemas, después nos dejamos. Y ahí yo tuve la valentía, él no cayó a la iglesia, porque yo siempre he tenido esa inclinación a Dios. Él no cayó a la iglesia ya y me dijo, a mí no me importa que tus familiares sean militares, que tú esto, que tú aquello, la ley es la ley, y una menor, tú vas a caer preso. Entonces yo tenía un amigo que era mi ayudante fiscal. Oye, yo cometí un error esa vez, que Dios me guardó de coger una vuelta. Yo mismo fui a la fiscalía a hablar con el fiscal, porque el amigo mío era ayudante del fiscal. Y cuando yo le digo al fiscal eso, que yo estoy con, porque yo quería arreglar todo para cuando el papá vaya allá no me hagan nada. Y cuando yo le digo al fiscal que mi esposa tiene 15 años, ¿y usted cuánto tiene? Yo voy a cumplir 25. Dice, muchacho, ¿y qué tú haces ahí sentado? Dime. Tú eres guapo, párate, mi hijo, y vete ahora mismo de aquí, para no dejarte amarrado ahora mismo. ¿Cómo tú vienes de mí un fiscal a decirle que tú estás con una menor que te ayude? Dime. Si el menor no sabe lo que hace para la ley, digo, pero es que ella me quiere y nos queremos. Y yo se la puedo traer a ella para que ella se lo diga. Sal de aquí, muchacho. Y no me quiso ni escuchar más. Y tuve que salir de ahí huyendo. Pues duramos ahí todos esos años sufriendo. Un matrimonio, me imagino, con altas y bajas. Usted todavía en la calle. No, eran bajas todas. Ella muy jovencita, prácticamente una niña. Sí. Era un desastre. Flaquita, así, sufriendo. Entonces ahí me gané la familia de enemigos por los sufrimientos que le causaba. Llegaba usted tarde. A las 4. Yo terminaba de vender a las 3. Y ahí empezaba a beber. Llegaba a las 4 a las 5 de la mañana a la casa. Cuando yo llegaba a entrar a la camioneta... Desde las 3 de la tarde. Sí. Hasta las 11 de la... Exacto. Hasta las 4 a las 3 de la mañana. A veces llegaba hasta las 6. Cuando yo llegaba a veces estaban los vecinos saliendo a trabajar, los vecinos míos, con los bulticos en la mano saliendo a trabajar. Hermano, entonces ahí fue donde empezó la peor etapa de mi vida. Ahí fue donde yo empecé a quedarle mal a los bancos. Porque yo metí la camioneta a pintar. Como tenía dinero y los bancos bien y todo fluyendo bien, metí la guagua a pintar, gasté un dineral en todo, remodelándola completa. Alquilé una carísima para trabajar en el tiempo que me entregaban la mía. Pero en ese entonces hubo una escasez fuertísima del producto que yo vendo. Desapareció. ¿Qué usted vendía en ese tiempo? Yo distribuyo guineo maduro al por mayor. Ok. Se escasearon los guineos. Totalmente. Ahí vinieron los problemas. Así mismo estamos ahora, que no está viendo guineo y el negocio ha caído por muchas razones. Sí. Pues bien, hermano mío, cuando yo empecé a quedarle mal a los bancos, a los prestamistas y a todo el mundo, mi vida se fue poniendo muy incómoda. Sentía una presión muy fuerte. Entonces tenía enemigos de la familia, de la mujer, por los sufrimientos que le daba. Mi papá y mi abuela, por los sufrimientos que le daba a mi abuela, también estaban rotundamente, enérgicamente airados contra mí. Porque mi papá siempre ha sido una persona que se ha manejado bien en lo económico, con disciplina. Y él veía el derroche de dinero que yo tuve en la calle. Y aparte de eso, desperdiciando mi vida y mi infancia, mi adolescencia.
Y yo me vi en un estado donde yo tuve al matar alrededor de 4 personas. El enemigo, el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Me metió en la mente que esas personas me estaban haciendo daño, me estaban traicionando. Yo mandé a comprar un revólver para Capotillo, para Gualey, no me acuerdo. Un revólver chapeado en 8,000 pesos. Con una persona en los Alcarrizos que yo le vendía productos a él, guineo. Y Dios es tan grande que cuando él bajó con ese revólver a entregármelo, yo estaba en Ato Nuevo, Managuayabo, buscando la venta mía. Y él me llamó, oye, yo no puedo tener esto encima, esto está caliente, ven, ven. Y digo, no, que yo no puedo ir. Yo estoy lejísimo de allá, guárdame eso, yo voy ahorita. No, 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 yo no voy a tener eso en mi casa. Y él salió de él y no me vendió nada. Pero yo le llegué a esa inteligencia a esa persona, a ubicarlo. A ubicarlo. Claro. A darle seguimiento. Sí, yo le di seguimiento. ¿A dónde táctico, iba? Sí, táctico, seguimiento táctico. Yo le frenaba a ver a qué hora llegaba de trabajar, por dónde pasaba, pero ya al final él se estaba como dando cuenta, porque yo lo llamé un día para citarlo, y él llegó con 8 compañeros de trabajo en diferentes motores. Y ahí ya yo estaba más declarado que le estaba por hacer su lío. ¿Por qué usted lo estaba vigilando él para quitarle? Somos muy amigos. Él y yo nos conocimos en la escuela y nos hicimos amigos peleando, porque él era muy guapo y yo privaba de guapo. Y después que tuvimos esos roces, entonces nos hicimos los mejores amigos. Pues yo pensaba que él estaba enamorándome de la mujer, pero hubiera sido yo que le hubiera dado el número de ella, porque cuando él me prestó un dinero, cuando él me llamaba para cobrarme, yo no le contestaba, después le di el de ella, diciéndole que era que el mío tenía problemas y cosas. Y ahí surgió todo, ahí empezó los celos, porque una de las cosas que pasa en nuestra sociedad es esta también, porque el motivo de este testimonio es para llevarle una luz de dónde Jesucristo me sacó, de lo que Dios ha hecho en mi vida, y de mucha traba que Satanás le pone a la persona y que le pone una cortina y lo engaña. ¿Me entiendes? Porque lo pone a ver cosas donde no hay. Había un mayor de Dicrin, amigo mío, que era jefe de la seguridad allá en la empresa, que yo le contaba todo. Y él me decía, no, mi hermanito, ahí no hay nada, ahí no hay nada. Si es como usted me ha contado, ahí no hay nada por ningún lado. Usted está viendo donde no hay. Por eso hay muchos hombres que le quitan las vidas a sus mujeres, sí, celosos. Sí, porque sin razón. Los celos es algo que viene de Satanás, el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Muchas veces, como le decía, se te pinta una imagen, tu mente te crea una idea de que eso está sucediendo porque 2 o 3 cositas coincidieron y no hay quien te saque de ahí. ¿Me entiendes? Entonces, yo siempre lo he dicho, esto que voy a decir, por lo que yo me vi al punto de hacer. No hay un hombre más guapo que un hombre celoso. Óigame, mi hermano. No hay un hombre más guapo que un hombre celoso. Porque cuando los celos te envuelven, tú no tienes límite. Tú no tienes límite. Un día yo llegué a la casa de la hermana de mi esposa y ella estaba sentada en un lado y había un muchacho, un joven, un motor ahí que fue porque la hermana de mi esposa es comerciante, vende muebles y cosas. Y él fue como a buscar un trabajo, a negociar con ella algo. El punto es que cuando yo llegué, en medio de los celos que tenía con la otra persona, que veo ese escenario y ese motor ahí, yo me airé bastante. Ya tenía una hija que acaba de llegar de Estados Unidos y estaba ahí. Y yo agarro y la monto a mi esposa y la llevo a mi casa y ni le hablé, la dejé ahí. Pues yo siempre andaba en la camioneta con un machete y un tubo. Yo agarré y saqué el machete, lo puse en el asiento y cogí para allá de nuevo. Y dije, cuando llegue, la camioneta mía tenía una defensa grande adelante. Oiga, yo no vi nada, ni los hallé ni hablando, ni nada. Y yo maquiné, cuando llegue le voy a dar el motor con la camioneta que va a salir volando para allá. Cuando él salga, entonces lo voy a picar a él. Oiga, hermano mío. Y yo mientras voy ya acercándome a la casa, me voy enfureciendo más, me voy enfureciendo más. Es como que si el diablo, el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, se te va apoderando del cuerpo, de la mente, del corazón, de todo. Y tú te conviertes en una fiera. Y cuando llego transformado, convertido en esa fiera, el hombre no estaba ahí, gracias a Dios. El motor no estaba ahí. Cuando yo me apodero de la camioneta, que voy así, airado totalmente, la niña se traumó, la traumé la niña, en la condición que ella me vio. Lo que usted inspiraba era tan negativo y tan maligno que la niña con solo verlo... Y la forma que yo le pregunté dónde estaba él, quién era él, por qué se fue, qué esto, qué aquello. Trauma, claro, esa mujer duró como 8 meses, enemiga mía, la mamá de la niña. Wow. Me dijo de todo, ese es mi cliente, esto, aquello, lo otro, usted no tiene derecho a mi casa a eso. ¿Cómo yo voy a aceptar una charlatanería en mi casa así? De mi hermana, que es su esposa, estando mi niña, y dígame, ¿qué ejemplo le voy a dar yo a mi niña si yo le apoyo
a mi hermana que esté con una persona sabiendo que está casado con usted y de todo, con su razón. Pero era que yo estaba ciego. Porque es que el enemigo, el Señor lo reprende en nombre de Jesús. Te pone una venda que tú nada más ves lo que Él lo da, lo que Él te tira. ¿Cuándo usted sintió ya que tocó fondo y que necesitaba de urgencia buscar del Señor? ¿Cómo fue ese proceso en el que usted ya entonces decide empezar a cambiar su vida? Yo conocí a una persona en Brisa del Este. Que le doy muchas gracias a Dios. Y lo bendigo en el nombre de Jesús donde quiera que esté. Porque es un hombre pecador, con defectos, con errores. Pero me ha enseñado que es un hombre de Dios. Y que se puede ser un hombre de Dios. Se puede tener amor por las almas. Se puede luchar por la juventud que está perdida en esta sociedad. Vale la pena y se puede. Porque Él lo hizo conmigo, lo ha hecho con muchos jóvenes. Y para la gloria y honra del Señor, yo también lo he hecho con otros jóvenes. Y lo he ayudado a salir del vicio de la droga, de la calle, de la prostitución, de los atracos. Y hoy en día son evangelistas. Hoy en día son siervos de Jesucristo, que le suman a la sociedad. Son comerciantes, son personas de bien. Y usted ve que me puse así porque recuerdo ese día que yo tuve un encuentro con una persona. Fue algo que no se puede olvidar, nunca. Yo le vendí a él 2 cajas de guineo en su negocio. Y yo estaba sentado en la camioneta que ella me iba. Y él cruzó de su negocio a mi vehículo y se paró en mi puerta. Y el Espíritu Santo de Dios, el mismo Dios, me habló a través de él. Y me dijo toda mi vida, todo lo que me estaba pasando. Y todo. Y yo ahí lloré como un niño en la presencia del Señor. De ahí para allá nos intercambiamos números. Él siempre me llamaba. Él se llama el pastor Leandro de León. Leo. Perdón, que gracias a Dios. Gracias a Dios y a ese soldado de Cristo, yo llegué a los pies de Jesucristo. En un momento donde yo pensé ya ahorcarme, en un momento donde yo le iba a quitar la vida a varias personas. Mi esposa que está presente, yo nunca se lo hubiera dicho así tan claro, los planes que yo tenía en esos días. Pero yo iba a hacer una masacre parecida a una que hicieron en Higüey, que le entran a tiro como a 6 o 7 personas, o 4 o 5, no recuerdo. Porque yo veía muchos adversarios en mi contra. El enemigo me tenía ciego. Y llegó un momento donde yo tenía que salir de madrugada a buscar el chin de guineo por los pretamitas, la gente de los bancos y todo el mundo buscándome. Y tenía que llegar de madrugada también a la casa, prácticamente escondido. Mi papá no quería saber de mí. Mi abuela, que era la que más me apoyaba, tampoco quería saber de mí ya. No que no quería saber de mí, sino que ya estaban cansados todos. No aguantaba. No, mi esposa parecía un cadáver, así en los huesos, su familia peleándole. Y aún así ella permanecía firme ahí, por encima de la voluntad de su familia. La comida de mi esposa, el perro mío se puso así, porque ella la comida la cocinaba, o mi abuelo o ella, y no la comía, no le daba apetito de comerla, con los sufrimientos que yo le daba. Entonces, empeoré en todo el aspecto de la palabra. Pero en esos momentos de aflicciones, cuando yo no podía ni siquiera respirar casi, que el enemigo me decía, jólcate, mata a uno, sal a atracar, a esto, a lo otro. Porque ya, cuando tú estás en ese nivel de pecado, hundido en el lodo, hundido en los vicios, en muchas cosas negativas, Satanás te tiene, el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, te tiene como una marioneta, jugando contigo, induciéndote a cosas que tú ni siquiera quieres hacer. Pero en esos momentos hay algo que nunca se aparta de nosotros, que es la misericordia de Dios. Dice la palabra del Señor, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. La misericordia y el amor de Jesucristo de Nazaret nunca se aparta de ningún ser humano mientras esté respirando, mientras esté de pie. Lo que pasa es que hay veces que nosotros nos olvidamos de que hay un Dios. Dios nos dio algo que es el libre albedrío.
que tú decides si lo buscas, si lo llamas. Tú decides si pide auxilio, si pide ayuda. Y aún así Él nos ayuda sin pedirlo. Pero cuando accionamos, cuando damos aunque sea un pasito, Él agarra y en ese pasito nos jala y nos envuelve y nos levanta de la muerte. En esos procesos yo llamaba al pastor o él me llamaba a mí. Y duraba 20 y 30 minutos hablando conmigo por el celular. Yo grito, y él dándome palabras. Y yo le decía, pastor, cuando eso no era pastor, era un varón de Dios. Me decía, mi hijo, yo le decía, pastor, o varón, era varón que le decíamos, varón, los minutos, está bien, después seguimos hablando. Me decía, no, mi hijo, tranquilo. Esos minutos me los dan del cielo para que yo los gaste contigo, me decía. Pero minuto, que me dolía la oreja a veces, tenía que cambiarme el celular. Y era ahí. Hasta que llegó el momento ya donde no podía más, que estaba aquí, que ya estaba aquí. Y me dice, yo voy a orar para que tú te mudes para acá, para Brisa. Y en ese momento, yo dije, amén, está bien, hermano. Y seguí para adelante y con mi proceso, hasta que un día, en una planta de gas de la Marginal de las Américas, me choco con una persona, con René. Una vez yo le hice un favor al hijo de él en Los Alcarrizos y parece que el niño se lo contó. Para la gloria de Dios, ¿cómo le explico? Gracias al Señor yo nunca he sido agarrado con nada. El niño se me acercó y me dijo que necesitaba un pasaje, que estaba quedado, y yo lo suplí. El niño parece se lo contó al papá. El papá en agradecimiento se acerca a mí a saludarme. ¡Hey, mi hermanito! Pues yo no lo conocía. Fue el niño que nos presentó un día ya que estaba de vacaciones. ¡Hey, mi hermano! ¿Cómo tú estás? Dime. Digo, tranquilo, hermano mío. Digo, por si acaso tú no has visto una casa por ahí. Pues yo no tengo depósito ni nada. Lo que estoy enliado con todo el mundo. Pero como el pastor me dijo que me iba a conseguir una casa, sí, pues yo estaba buscándola también. Entonces él me dice, el pastor me llevó a varias casas y no me gustaban por las condiciones y esto, aquello, bien. Pero no le decía nada para que no se sienta mal. Le ponía una clase de pero evadiéndolo. Hasta que ese día, porque cuando Dios tiene un propósito, fue como Dios el Señor nos juntó. Y mira por dónde vamos. Y lo que falta en el nombre de Jesús. Cuando Dios tiene un propósito, Dios establece la coordenada exacta, el horario exacto, el lugar exacto, todo está bajo la voluntad de Dios. Ese caballero me dice, pero mira, yo tengo una casita en Brisa, a ver si te interesa, pero así como, porque Brisa en las Américas siempre lo han tenido como lo peor, porque fue invadido último, la calle está mala, está más marginado que las Américas. Me dice él mismo, yo tengo una casita en Brisa ahí, a ver si te interesa, ve a verla, si te interesa no hay problema, hablamos y tú te mudas y después me das algo, como sea. Hermano mío, él no sabía que yo estaba buscando casa en Brisa, ni que me estaban buscando casa en Brisa. Cuando yo voy a Brisa, que él me da la dirección, queda cerquita de la iglesia donde pertenece el varón y a 3 casas de una sierva de la iglesia. La casa tiene una marquesina que no está cerrada, pero ahí me cabe la camioneta, me cabe todo. Y la casita de bloque con puerta de acero, de tola, segura, bien. Le cayó como anillo al dedo. Anillo al dedo, hermano mío. Y lo mejor, sin dar un peso. Ahí como que las cosas empiezan a mejorar. Claro. Ahí agarré un día escondido y rápido, y monté todas mis cositas cayendo la noche. Y cuando le di por ahí a la camioneta, llegamos allá, pues ahí el Señor empezó ya con lo sobrenatural en mi vida. Ya ahí el Señor empezó a trabajar más de cerca conmigo. Cuando estoy viviendo ahí, lo primero que me choco es con una persona que vivía allá, que le llamaban el Pato, que era el que controlaba ahí. Ellos querían saber si yo había comprado para hacerme mi lío, porque el que compraba ahí, ellos le quitaban la casa o tenían que pagarle. Ya él partió con el Señor también de una manera no muy agradable. Que incluso el varón de Dios, el pastor de quien yo le he hablado, un día antes se chocó con él en una peluquería y le predicó de Jesucristo, porque él era cristiano y él lo tomó normal y pasó la tragedia al otro día. El Señor me libró de esa gente. Un día él le dio para atrás al carro de él para chocarme y yo tuve que darle reversa rápido a la camioneta. Si no me iba a chocar para provocarme, para provocar una situación. Después de eso, hermano mío, pasé yo una situación un día que fue donde me enseñó a respetar el dinero. El Señor. Pasamos hambre un día entero. Porque estábamos sin nada. Ya yo había recogido porque antes cuando me pagaban todos los pesos yo los tiraba atrás del asiento. Y nos vimos en una situación que yo los pesos que estaban ahí llenos de polvo y sucio, yo cogía cepillo y lo lavaba con ace para ir a comprar colmado. Y el Señor me ministraba y me decía, tú ves,
todo el dinero que tú botaste en la calle y ahora no tienes 20 pesos a comprarle un jugo a tu niña. Y yo bajé para los frailes así, pasé por la casa el tío mío del coronel. Allá él siempre acostumbra a tener 2 neveras llenas de compras. Porque, o sea, los militares tienen una fecha en el mes y cuando él cobra, él surte esa nevera. Y yo hubiera ido allá, mire, tengo hambre y me da una compra de ahí. Pasé por el frente de la casa de mi papá y tampoco le molesté, le pedí nada. Era como una enseñanza que Dios quería darme. Y fui a la casa del varón y había una reunión de la iglesia y yo vi todos esos vehículos de la iglesia ahí y me dio vergüenza pedirle algo para comer porque yo tenía más confianza con él que con mi familia. Hermano mío, cuando al final me comunico con él y él llegó, cuando él llega a la casa se sienta y porque ese hombre Dios lo usa mucho. Él viene aquí donde usted a su casa y el Señor le dice algo de usted que nadie se lo ha dicho. El Espíritu Santo de Dios se lo revela por el don del discernimiento. Y él le dice, mire Lisandro, usted es esto y esto. Y él me dijo a mí, está bien eso que ustedes están pasando. Y digo, ¿cómo así, varón? Que está bien ese proceso para que ustedes aprendan a respetar lo que Dios le pone en la mano. Tengan, cocinen, coman algo. Pero usted se va conmigo, que tenemos un discipulado allí. Pastor, porque yo no he comido nada, varón. No importa, te aguanto un día entero, pues aguanto un chin más. Fuimos a la casa de nuestro hermano Steven. Es un ángel de Jehová, Steven. Un hombre que lo abrazaba a usted y le decía, yo te amo, mi hermano. Yo te amo. Yo sé que Dios te tiene en su gloria, perdón. Tuve que hacer énfasis ahí en Steven porque fue un hombre que marcó mi vida. Un hombre que se daba entero por usted. Dios, a pesar de muchas cosas malas que yo viví en la vida, de muchos procesos difíciles, de mucho abandono de mi familia, Dios me suplió personas siempre que llenaban esos vacíos existencial que yo tenía de mi familia, disfuncional. Me puso gente que me rodeaban, que aún sigue siendo así, que te dan ese apoyo incondicional, sin esperar nada a cambio de ti, y genuino, real. Y ese caballero Steven que murió de una enfermedad, bueno, el Señor lo sanó, fue que el Señor se lo llevó. Cuando él estaba partiendo con el Señor, él le decía a la esposa, ahí en el oncológico, apaga la luz, y toda esa luz, me molesta la luz. Y ella, cuando él le dijo la primera vez apaga la luz, ella la apagó, la luz de la habitación donde él estaba. Y él no soportaba la luz que él veía. Apaga esa luz que me molesta. Y así partió él con el Señor. Estando prácticamente oscuro todo. Después que él dijo la primera vez, apaga la luz. Apagaron las luces. Sí, pero él seguía viendo esa luz. Él seguía viendo la luz, a pesar de que los demás no la veían. Porque estaba apagada la habitación. Sí. No, estaba su esposa sola con él. Okay. Ahí, la enfermera no estaba ahí. No había luz y él seguía viendo la luz. Claro. Entonces ella se embaló a buscar los médicos, a la enfermera, porque ya estaba en una forma agonizante, diciéndole que le molestaba esa luz y cosas. Y cuando volvieron, pues ya él hubiera partido con el Señor. Wow. Un testimonio poderoso. Sí. Entonces... El pastor me lleva a la casa de ese varón. Cuando estamos allá, me llama mi esposa y me dice que se fue el gas. Después que compró la cena, después que compró la comida para hacer. La bomba de gas de brisa la cierran a las 8 de la noche. En ese tiempo creo que era a las 7. Pero la camioneta tampoco tiene combustible, tiene gas. Hermano mío, le digo yo, ya bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Nada, está bien. Cuando se termina, cogemos para la casa. Cuando estamos en la casa, ella se desesperó y fue y compró malta morena, bizcochito y cosas para darle a la niña y para comer. Sí. Porque el arroz y el pollo no llegan a estar. Hermano mío, ahí empezó el de repente de Dios. Ahí viene un vecino de nosotros, se llama Juan, con el tanque de gas de su casa al hombro y con una ollita de pollo frito guisado con guineíto para allá. Entonces ahí mismo le conectó el tanque y en lo que hablamos, tuvo el arroz y el pollo, tuvo los guineitos y el pollo frito guisado, y tuvo la malta morena y los bizcochitos, que no pude comérmelo porque estaba hablando con ellos. Entonces, al tiempo de Dios estuvieron las 3 comidas en la mesa. El desayuno, la comida y la cena. Se sobró de todo. Exacto, pero al tiempo de Dios. Porque era una lección que el Señor quería darme. De que lo de Él se respeta. Que cuando Él te pone 100 pesos en la mano, no lo malgastes. Tú tienes una familia esperándote. No te lo bebas. Que cuando tú llegas a la casa, tu esposa te va a pedir pamper, te va a pedir leche. Sí. Se acabó el botellón de agua. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso. Usted pensó en todo ese dinero que botó y ahí le estaba haciendo falta. Claro. Wow, una vida
Claro. bastante nutrida de enseñanza. Sí. Por razones de tiempo ya vamos a tener que ir despidiendo, pero Amén. en cualquier otro momento vamos a seguir hablando. ¿Cómo está la vida hoy de Hander Stalin López en comparación con aquel jovencito que sufrió tanto? De maravilla, mi hermano. Sí. Después que conocí al Señor, tuve alguna caída. Volví atrás, volví al vómito, como dice la palabra del Señor. Sí. Pero me pesó bastante porque estuve al borde de la muerte. Pero la misericordia de Dios me levantó de la muerte. Me ha demostrado su fidelidad. Ya para despedir, unas de esas caídas, ya que usted estaba establecido, que todo iba funcionando bien, ¿puede narrarnos algún momento de tentación en el que cayó y se vio prácticamente Sí, sí. Esa fue una de las más fuertes. Fue una de las más fuertes porque yo predicaba en mi camioneta buscando mi mercancía de madrugada. En los clubes nocturnos que yo iba y a los puntos y esos sitios. Después yo iba a predicarle. Okay. Entonces, llegó un momento donde Dios me bendijo con un vehículo. Que hay que tener cuidado. Cuando Dios te bendice, ahí es que tú tienes que meterte más con Dios y olvidarte del material que Dios puso en tu mano. Porque si te dejas robar el tiempo de lo material, el enemigo, el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Es experto con la distracción para enfriarte en Dios. Entonces, si tú no alimentas el espíritu, la carne coge fuerza en ti y te controla. Entonces el viejo hombre vuelve a surgir y te lleva al vómito, como me sucedió a mí. Yo compré una jipeta, mi primera jipeta que el Señor me dio, que yo le pedí para las misiones de la iglesia. Él me la dio, todo fácil así de una vez. Y yo vendía, trabajaba y me iba para el taller a atacar a los pintores, que la pinté, le puse aro, le puse de todo. Y ahí me enfrié con la iglesia, me enfrié en el Señor, porque llegaba explotado, no podía orar, no podía ir al oculto ni nada. Pues bien, hermano mío, volví atrás un día, compré un tabaquito, después como de 5 años, sin yo poner la mano a eso, ni la boca ni nada. Que al contrario, me repugnaba el olor hasta de cigarrillo y todo. Gracias al Señor. Empecé a inventar. Y yo, Señor, ¿por qué voy a hacer esto? Hasta que, ¡fum! Y lo boté, asustado. Y me bebí una leche. Y yo, Señor, perdóname, ¿qué hice, Padre? Perdóname, Señor, perdóname. Pan. Cuando al otro día me levanto en la mañana, el Señor reprenda al diablo en nombre de Jesús. Me metió eso en la cabeza. Ve donde tú lo botaste. Mira lo que hace el diablo con la gente después que tú estás bien con Dios. Yo fui, bueno, no estaba bien porque me enfrié, pero ya yo estaba sano, limpio, con un testimonio. Yo fui al zafacón, al basurero del colmado de un cliente mío. Ahí yo hubiera tirado el tabaquito adentro de un cartón de leche. La leche que yo me bebí, lo metí ahí, lo empuñé y lo tiré ahí. Y como bajé en la jipeta, buscando dónde comprar otro chin y estaba todo el mundo acostado, pues me acordé de la basura y fui allá. Oye, ¿dónde me llevó el enemigo? A la basura, a buscarla. La busqué, estaba ahí, me la llevé para la casa. Cuando llego de madrugada, agarro y me pongo a trabajar con mi esposa, ella me ha ayudado siempre. Y en una me le pierdo y me meto para atrás. Yo tenía la camioneta en la marquesina con la mercancía y la jipeta la guardaba en el patio. El patio era cerrado, yo me meto para atrás en la jipeta en una esquinita. Y hay algo así. Nada más le di, como dicen, 2 pataditas. Mi hermano, ¿para qué fue eso? Cuando yo hice eso, que cometí ese pecado, el primer día Dios tuvo misericordia de mí. Y nada más tuve el susto. Pero al otro día, cuando yo cometí ese grave error, se me entró eso y me agarró el corazón así. Y yo no podía respirar. Y me embalé para la nevera y me pegué de un cartón de leche. Porque la leche, cuando tú estás borracho, estás así, fumado o algo, tú te ves la leche y se te cae la nota. Y me bebí la leche, entonces no me quitó nada, seguía malo. Pero la barriga se me hinchó porque me bebí un cartón de leche sin tener hambre ni sed. Mi hermano, me meto al baño, me ducho, entonces ahí estoy peor. Porque no puedo respirar, tengo el corazón acelerado, tengo la barriga llena, entonces ahora me dio frío. Estoy temblando así. Y le digo, ay, Mariví, ven, que pesqué, ven, corre, vamos a poner el pastor para que ore por mí, vamos para allí, poner la sierva, corre, ven. Y me estoy tratando de poner el pantalón y me caigo y ella, estate tranquilo, ¿qué te pasa? Estoy mal, no puedo respirar, ven. En ese transcurso la niña mía se despierta, cuando eso teníamos una. Ella coge por de nosotros y va así, la niña, por la misericordia de Dios, yo siempre le he enseñado a orar. Y le digo, ven, ora por mí, mi amor, y ella no hace nada. Entonces ya yo sentía y me llega a la mente, wow, tanto que yo he predicado, tanta piedra que yo le tiraba al diablo, ahora pequé, él me va a robar, me va a desbaratar.
va a hacer de todo conmigo porque pequé. Le di entrada a mi cuerpo. Mi hermano, y eso era lo que más asustado me tenía. Cuando estoy ahí en el piso, ya sé que si salgo a la galería a la calle me voy a morir. Porque no puedo respirar, no tengo fuerza, estoy temblando. Entonces ahí yo agarré, abracé a mi esposa y a mi niña, como despidiéndome. Ya dije, si me muero aquí me voy a morir con mis dos seres más queridos ahora mismo. Y la abracé. Entonces ahí ella dijo, ven que yo voy a orar por ti, mi esposa. El Señor la revistió de una autoridad. Y ella empezó a clamar misericordia por mí. Y yo empecé a pedir perdón. Y mi niña, y estábamos ahí, hasta que la misericordia de Jehová, Dios de los ejércitos, el amor de Jesucristo de Nazaret, fue descendiendo sobre mi vida y devolviéndome, calmándome hasta que me devolvió la vida. Te devolvió la respiración. Sí, yo tenía un pie y medio de aquel lado. Sí. Y en ese instante, el Señor vuelve y me levanta. Oh, bendito sea Jehová. Santo eres Jesús. Wow, Padre. Corrientazo, varón, que sentí ahí. Wow, Espíritu Santo de Dios. Me levantó de la muerte, varón, por misericordia. Y ahí volví a entender que no podía fallarle al Señor. He pasado proceso, pero nunca más he volvido a ser el mismo. Gloria a Dios. Y si me da el tiempo para decirle algo a esos jóvenes. Claro que sí. Envíele un mensaje a esa juventud que está desenfocada, perdida, que necesita levantarse y que vuelvan a creer en ella. Amén. Mira, el Señor trató conmigo una madrugada a las 3 de la mañana y me dijo algo de una persona muy querida y muy amada, cercano a mí, que hicimos un negocio de mucho dinero y cuando yo le dije, devuélveme el dinero, fulano, que voy a hacer otro negocio, se sintió muy mal y tuvimos diferencia. Y el Señor me dijo, mira, fulano te puede fallar, tu esposa te puede fallar, tu papá te puede fallar, tu hijo te puede fallar. Todos podemos fallar aquí en la tierra. El único que no falla es Dios. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Dice la palabra del Señor que el que va a Él no le echa fuera. Y que Dios nos rechaza un corazón contrito y humillado. No importa la herida que tú tengas en tu corazón. Si tu padre, al igual que a mí, te abandonaron, te criaste en un hogar disfuncional, alguien te faltó, tiene una herida en el corazón que te lleva a los vicios, te lleva a prostituirte. Hay muchas jovencitas y jóvenes que lo han violado. Yo he tenido en el ministerio trabajo con esa clase de personas y tú lo ves en la calle caminando normal, pero cargan esa herida y eso lo lleva consumido en un vicio. Entonces, hay uno que yo conocí que se llama Jesucristo de Nazaret, el gran yo soy. Jesucristo de Nazaret es un Dios de amor y misericordia que quiere cambiar tu vida, quiere transformar tu vida, quiere sanar tus heridas, quiere hacerte una nueva criatura. Bendito sea Jehová. Date la oportunidad de ser una persona sana, de ser una persona que le sume a la sociedad, de ser una persona que tenga vida eterna y salvación en Cristo Jesús. Inscribe tu nombre en el libro de la vida, aceptando a Jesucristo en tu corazón, como yo lo hice. Que aún con el tabaco prendido, ya cuando yo estaba cansado de los vicios y de todo lo malo, yo le decía, Señor, cámbiame, quítame esto, transfórmame. Porque uno mismo se cansa de esa vida. Esos jóvenes que salen a delinquir, a atracar, a hacer muchas cosas malas, es por el hogar disfuncional que tuvieron, es por una herida, por una violación, por un maltrato. Hay una raíz de amargura en su corazón que lo empuja a eso. Esta sociedad lo que necesita es Jesucristo. Esta sociedad lo que necesita es venir a los pies de Cristo para que conozca la verdad y la verdad lo haga libre de los vicios, del dolor, de la amargura, de la depresión y todo lo negativo que hay en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, Ander, por Amén. Compartir ese testimonio con Amén. Nosotros. Así como Dios cambió la vida de este joven, puede Amén. Cambiar la tuya. Amén. Gracias a ustedes por ese apoyo, gracias a Dios. Amén. Gracias por estar ahí. Amén. Esperemos que este testimonio, y de hecho lo va a hacer, pueda cambiarle la vida a mucha gente. Gloria a Dios. Muchas gracias y hasta la próxima. En el nombre de Jesús. Amén.